Pero para el sermón de esta mañana estaremos meditando juntos en una sección de la palabra de Dios muy linda que se encuentra en Éxodo capítulo 33, verso 18 y hasta el capítulo 34, verso 8. Éxodo capítulo 33, verso 18 y hasta el capítulo 34, verso 8. Desde esta sección de las Escrituras estaremos contemplando la gloria de Dios, lo cual debe impulsarte a adorar a Dios mientras vives para la gloria de Dios. Y te vas a dar cuenta que la gloria de Dios, pues no es que caiga oro, ¿verdad? Aquí, perlas, o pasen cosas así medio raras o chuscas, chistosas. No, la gloria de Dios es muy diferente cuando la vemos en la palabra de Dios. Hace obras extraordinarias, pero en el interior de las personas. Pero ahí vamos a estar observando en esta sección la gloria de Dios, para que entonces nosotros podamos adorar a Dios mientras vivimos para la gloria de Dios. Y es que, hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es fundacional para varias cosas en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es fundacional comenzando con nuestra salvación, pero también continuando con nuestra santificación y terminando en nuestra justificación, en nuestra glorificación. Por ejemplo, la gloria de Dios es fundacional para nuestra salvación, porque recuerden ahí lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4:6. Ahí Pablo nos enseña que cuando Dios nos salvó, lo hizo Dios resplandeciendo en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Gracias a que pudimos observar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es que pudimos venir a la salvación. Pero también la gloria de Dios es fundacional para tu santificación. Porque el mismo Pablo, un capítulo antes, en 2 Corintios 3:18, ahí nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, un pasito a la vez en la medida en que estamos observando la gloria de Jesucristo en la Biblia. Entonces, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es fundacional para nuestra salvación, para nuestra santificación, pero también para nuestra glorificación. Porque Juan, ahora en su primer carta, primera de Juan 3, verso 2, nos dice que cuando Jesucristo se manifieste, es decir, que cuando Jesucristo aparezca, ¿verdad? Cuando Él venga en su gloria, entonces nosotros le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Entonces, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo no tiene nada que ver con oro, un supuesto oro, diamantes que caigan de aquí por allá, no. Es observar la gloria de Dios en la persona del Dios hombre, de Jesucristo. No hay duda. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo es primordial, fundacional, es esencial para la vida de todo cristiano, pero con un propósito, para que tú vivas para la gloria de Dios. Ese es el propósito. No hay ningún otro propósito sino ese, que tú vivas para la gloria de Dios mientras observas la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esa, hermanos, incluso debe ser nuestra meta, vivir para la gloria de Dios. Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué cosa? Todo hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, todo hijo de Dios que ha visto la gloria de Dios en la salvación, que observa a Dios, la gloria de Dios en la Biblia mientras es santificado y que observará la gloria de Dios al ver cara a cara a Jesucristo, ahora vive para la gloria de Dios. Ahora procura obedecerle, ahora procura honrarle y no deshonrarle. No vivir pecaminosamente. Hermanos, si fallamos en esto, si nos desviamos en esto, fallamos en todo el propósito de Dios para el hombre. Piensa en eso. Pero si vivimos para la gloria de Dios, claro, a la luz de la gloria de Dios que observamos en la persona de Jesucristo, entonces vamos a honrar a Dios. Entonces verdaderamente vamos a dar gloria a su nombre. Viviremos incluso gozosamente y no ahí todos entristecidos, ¿verdad? Deprimidos, sino gozosamente conforme a la voluntad de Dios, a pesar de victorias o de derrotas.
No importa, eso no cambia nada. Porque la gloria de Dios nos vislumbra, ¿verdad? Nos deslumbra para entonces nosotros vivir iluminados en nuestras vidas, tomando decisiones para la gloria de Dios. Si vivimos para su gloria, pase lo que pase, estaremos ahí honrando al Señor. Y en nuestra sección de hoy, ahí en el libro de Éxodo, la Biblia nos enseña que la pasión que consumía a Moisés era estar observando continuamente la gloria de Dios, para así vivir diariamente a la luz de la gloria de Dios. Era algo que realmente le consumía, le apasionaba a este hombre. Pero muchos en el pueblo de Israel, en esa época, en el antiguo pacto, eran muy diferentes a Moisés. Porque en lugar de procurar buscar la gloria de Dios, ellos procuraban alejarse de la gloria de Dios. En lugar de procurar estar cerca de la ley de Dios, procuraban abandonar la ley de Dios para abrazar sus propias ideas e incluso volcarse a la idolatría. Pero Moisés entendió que debía seguir observando la gloria de Dios en su vida para entonces poder ser una persona fiel a Dios hasta el último día de sus vidas. Aunque sabemos que pecó, ¿verdad? Y Dios ahí pues lo disciplinó y una consecuencia por su pecado. ¿No entró a dónde? Hay consecuencias por el pecado. Dios lidia con el pecado, nos purifica, pero hay consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias ahí están. Pero Moisés estaba consumido por la gloria de Dios. Y en esta mañana, desde esta sección, vamos a estar observando 3 acciones que hizo Moisés, pero que tú y yo también debemos de hacer hoy para poder contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y este es el bosquejo para el sermón de hoy. La primera acción es petición por la gloria de Dios. Petición por la gloria de Dios. La segunda acción que debemos procurar hacer es preparación para la gloria de Dios. Preparación para la gloria de Dios. Y la tercera es posición en la gloria de Dios. Petición, preparación y posición. Pero tomen sus Biblias y vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras. Éxodo 33, comenzando en el 18, por favor, ahí ustedes síganme con su vista. Así dice la palabra de Dios. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y paciente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose,
bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señor, te damos gracias porque nos concedes reunirnos en este lugar para adorarte. Gracias porque tenemos toda tu palabra en nuestras manos. Oramos, Señor, que de la misma manera la tengamos en nuestros corazones, en nuestra mente, que realmente dicte nuestros pasos. Por favor, ilumínanos hoy. Da fruto a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La primera acción que vemos que hizo Moisés y que pues Dios nos llama a hacerlo también a nosotros es pedir por la gloria de Dios. La petición por la gloria de Dios. Pero antes de comenzar, recordemos un poquito el contexto. En este punto, digamos que antes de eso, Moisés está allá arriba con el Señor recibiendo la ley, pero mientras tanto allá abajo el pueblo se cansa de esperarlo, ¿lo recuerdan? Y entonces el pueblo de Israel le pide a Aarón que levanten un becerro de oro, y entonces el pueblo de Israel, que conocía a Dios, que había visto los milagros de Dios, que había escuchado la voz de Dios, comienza a adorar a un becerro y denotando un sincretismo muy rebelde, dicen esto es adoración, fiesta a Jehová, mientras adoraban a ese becerro. Y Dios le dice a Moisés, estando ahí arriba, que descienda rápido porque el pueblo se ha volcado a la idolatría. Increíble, ¿verdad? Y entonces Moisés desciende y muy molesto arroja las tablas de la ley ahí en medio de todos y las tablas de la ley se quiebran, ¿verdad? Pero además también Moisés, con mucho celo hacia Dios, hacia el nombre y el honor de Dios, pulveriza el becerro de oro, ¿verdad? Lo hace pedazos. Y luego Dios juzga al pueblo de Israel y hay una gran mortandad. No sé si lo recuerden. Muchos mueren. Y Dios está a punto de aniquilar al pueblo de Israel. Pero Moisés interviene como un buen intercesor, mediador, ora por el pueblo y entonces Dios muestra su misericordia, su paciencia y no acaba con el pueblo de Israel. Pero Jehová le dice a Moisés que no irá con ellos a la tierra prometida, sino que les enviará a un ángel. Esa es la consecuencia de su pecado. Pero otra vez vemos que Moisés ora y le pide al Señor dos cosas. La primera, que por favor no sea un ángel, sino que sea Él el que los guíe. Y la segunda, que por favor también sea Él y no un ángel el que los acompañe. Moisés es una persona que deseaba estar cerca de Dios. No estaba satisfecho ni siquiera con ángeles potentes, ¿verdad?, a su alrededor. No, él quería la presencia de Dios siempre y en todo momento en su vida y en medio del pueblo. Y el Señor, siendo muy paciente y amoroso, lo escucha y le responde que sí. Pero incluso hay una tercera petición que hace Moisés, y con esto entramos ahora sí de lleno a nuestro sermón. Vean sus Biblias ahí el verso 18, aquí está la tercera petición. Noten cómo inicia. Te ruego que me muestres tu gloria. Esta oración, esta petición denota una urgencia. Te ruego. Moisés lo hace de manera muy encarecida. Se dirige a Dios y le pide, muéstrame tu gloria. Por favor, es como si le dijera, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. Moisés reconoce que necesita contemplar la gloria de Dios. Él entiende que no puede ser el hombre de Dios que debe de ser si no está contemplando continuamente la gloria de Dios. También él reconoce y entiende que no puede ser el líder que Dios le ha mandado ser si no está cerca de la gloria de Dios. Y presten atención porque Moisés no se conforma con conocimientos, entendimientos o incluso experiencias pasadas. No, para él eso no es suficiente. Él quiere ver hoy la gloria de Dios. Moisés desea un conocimiento más profundo del carácter y de la persona de Dios. Piensa en eso. Hermanos, si Moisés sintió necesidad de estar observando continuamente una y otra vez la gloria de Dios,
¿Cuánto más nosotros, verdad? No necesitamos estar ahí también, pidiéndole al Señor, muéstrame más de tu carácter, enséñame más de tu persona. Por favor, ayúdame a entender cada día más todos tus atributos, los comunicables y los incomunicables. No importa cuánto tiempo tengamos como cristianos, algunos nos jactamos, ¿verdad? Soy de cuna cristiana, ¿verdad? Algunos otros, no, yo tengo 30, 40 años, 20 años. No importa cuánto tiempo tengas como cristiano. No importa ni siquiera tampoco cuánto sabes la Biblia, cuánto la has memorizado, cuánto has experimentado en el pasado. Hoy, ¿cómo está tu vida? Hoy, ¿sigues fijando tus ojos en Cristo? Hoy, ¿sigues creyendo en Él? Hoy, ¿sigues teniendo un hambre por Él? Esa es la evaluación que debemos de hacer. Y Moisés estaba muy consciente de su necesidad continua de Dios y del consejo de Dios. Él nunca se conformó con su conocimiento de Dios. Siempre quería más. Porque recuerden, Moisés, antes de esta oración, antes de esta petición, antes de esta sección, él contempló a Dios en diferentes lugares y de diferentes maneras muy sorprendentes, muy extraordinarias. Por ejemplo, en Éxodo 3 lo vemos ahí observando al ángel de Jehová, ¿verdad? En la zarza ardiendo. En Éxodo 13 lo encontramos siendo guiado por Dios en una columna de nube y columna de fuego. En Éxodo 14 incluso lo vemos siendo testigo del poder de Dios al abrir el mar en dos. En Éxodo 16 y 17 lo descubrimos recibiendo de Dios agua dulce de agua salada y recibiendo de Dios la comida, el pan del cielo, el maná del cielo, incluso la carne del cielo. ¿Acaso Moisés no había experimentado, no había conocido a Dios, no había experimentado su poder? Claro, mucho, pero él quería más. Él sabía que necesitaba más, no se conformaba con el pasado. En palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que olvidando todo lo que quedó atrás, ¿qué cosa? Me extiendo a lo que está por delante. Esa es la actitud de Moisés. Él atravesó todos estos eventos, Moisés, y conoció acerca, por ejemplo, de la santidad de Dios ahí en la zarza ardiendo, ¿verdad? Porque le dice, no te acerques, este lugar es santo. Sin duda conoció de la santidad de Dios, un atributo de Dios. Pero también él conoció de la sabiduría de Dios, porque lo pudo percibir cuando veía que Dios le guiaba al pueblo en su sabiduría con la columna de fuego. Él conoció el carácter de Dios, él conoció la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, pero también el poder de Dios, porque vio con sus propios ojos cómo Dios abrió el mar en dos, usándolo a él y a una varita, ¿verdad? Impresionante. Incluso también él vio el carácter de Dios proveedor, porque el Señor le dio de manera milagrosa al pueblo de Israel comida del cielo. Esto es lindísimo. Moisés había conocido a Dios, había conocido del carácter de Dios, de los atributos de Dios, pero él quería más. Él quería más. Sin duda que conocía a Dios, pero también sin duda que no se conformó. No vivió otra vez de conocimientos ni de experiencias pasadas. No, él quería más de Dios, más conocimiento de Dios. Por eso ahora ahí, ven el 18 otra vez. Te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, un verdadero cristiano debe tener la misma necesidad que tuvo Moisés. Esa debe ser su oración continua. No importa en qué momento de tu vida cristiana te encuentres, si eres recién salvado por Dios o si tienes 5, 10, 20, 50 años, 100 años, no sé, ¿verdad? De ser creyente, no importa. Tu hambre por Dios debe ser el mismo hambre que tuvo Moisés. Tu conocimiento acerca de Dios debe incrementarse cada día más, porque esa es la base de toda nuestra vida. Debes tener un conocimiento más preciso y más agudo de, por ejemplo, nuestro Dios trino, de la Trinidad de Dios, de la doble naturaleza de Jesucristo, el Dios hombre, de la persona y obra del Espíritu Santo.
Necesitamos tener más precisión acerca de nuestra doctrina, porque eso no necesariamente nada más te llena la cabeza de información, sino realmente si Dios obra en tu corazón por medio de su palabra y a través de su Espíritu, eso te hace adorarle con más plenitud, con más obediencia. Esta petición de Moisés debe ser tu petición a Dios hoy y siempre, todos los días de tu vida. Por favor, 18, muéstrame tu gloria. Esa es incluso tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad humana. Señor, estar ahí, muéstrame tu gloria. Aquí estoy. Muéstrame tu gloria. Pedir a Dios. Y obvio, no vamos a experimentar lo que experimentó Moisés ni muchos en el antiguo pacto. Ya Dios no habla así, no se manifiesta así. Pero ahora mientras le pedimos a Dios, muéstrame tu gloria, pues abrimos el libro de su gloria, ¿verdad? Y le pedimos iluminación de su Espíritu para comprender y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y entonces ser transformados y vivir para la gloria de Dios. Pero vean en el 19 la respuesta de Dios. Esto es lindísimo. Vean el 19 ahí en sus Biblias. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí era el momento idóneo para que el Señor, si quisiera mostrar su gloria de otra manera, le hubiera dicho, ¿verdad? No, mira, va a caer ahí algo impresionante del cielo, voy a traer aquí ángeles, voy a manifestarme de esta forma para que veas mi gloria. Pero esa no es la respuesta de Dios. Vean otra vez ahí el 19. Yo haré pasar, ¿qué cosa? Todo mi bien delante de tu rostro. Hermanos, Dios no se está escondiendo. No. Él se ha dado a conocer. Él se ha revelado. Él quiere que le conozcamos. Él no está jugando a las escondidas. No. Él siempre está dispuesto a iluminar la mente y el corazón de las personas para que le conozcan, para que le adoren, para que le disfruten. Ese es el carácter de Dios. Él desea mostrar todo su bien a las personas para que las personas disfruten todo su bien mientras viven en su mundo. ¿Quieres ver mi gloria, Moisés? Haré pasar todo mi bien delante de ti para que lo veas, para que lo disfrutes, para que vivas acorde de eso. Si existe un problema o impedimento para conocer más a Dios, pues es obvio, no es por causa de Dios, ¿verdad? No, es por causa de nosotros, porque somos muy flojos, somos muy perezosos, somos muy rebeldes incluso. No abrimos la Biblia. Examina tu corazón. ¿Cuántas horas has destinado para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos minutos? Ya me fui muy arriba, ¿verdad? Horas. ¿Cuántos minutos has destinado en el día, durante esta semana que acaba de pasar, para abrir la palabra, estudiarla, encontrar el verdadero significado, meditar en ella y buscar aplicaciones prácticas para ponerla en práctica en tu vida? Yo creo que nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Pero el Dios trascendente también es un Dios muy personal, muy cercano. Es alguien que está ahí buscando y deseando salvar a pecadores, pero que también tiene un objetivo muy particular para con sus hijos. Esta es su meta: santificarte y llevarte a su gloria. Ese es el corazón de Dios. Ese es su deseo, que puedas conocerlo más para que seas santificado más y entonces cruces la meta siendo fiel hasta el fin. Dios tiene esta meta, este objetivo de convertir a un pueblo celoso, no de pecar, no de maldad, no, sino de buenas obras, como dice Pablo ahí en Tito 2, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés en el verso 19, véanlo ahí otra vez: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: esta es mi gloria, esta es mi bien, mi carácter, mi persona.
porque todo ese bien es toda la persona de Dios. Dice, haré pasar todo mi bien delante de ti, toda mi gloria, todo mi bien. Y claro, porque Él es perfectamente bueno, ¿verdad? Él es, digamos, impecable. Juan lo entendió muy bien ahí en su carta, en 1 de Juan 1, verso 2, refiriéndose a Dios, dice, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, porque Él es santo, Él es bueno. Y Moisés entendió que debía rogar, pedir, clamar para ver la gloria de Dios. Esa era su responsabilidad y lo entendió muy bien. Acercarse a Dios y pedir vehementemente, muéstrame tu gloria. Esa era su parte, su responsabilidad humana. Pero Dios en su soberanía, porque Él así lo quiso, le responde y le dice que le mostrará una vez más su gloria. Verá, observará una vez más su carácter, su persona. Hermanos, nuestro Dios es un Dios trascendente, es eterno, atemporal incluso, porque Él creó el tiempo. Es autoexistente, no necesita de nada ni de nadie y también no depende de nada ni de nadie. Es más, no necesita que estemos aquí adorándole y alabándole. No le hacemos ningún favor al estar aquí. Él es el creador de todo y sustentador de todo. Nosotros lo necesitamos. Desde que nos salvó, pero también ahora mismo mientras estamos caminando con el objetivo de agradarle. Y Dios desea tener una relación especial y personal con los hombres. Obvio, las mujeres, ¿verdad? Las personas. Por eso expresa su gracia, su favor, su amor, su misericordia, su perdón, su provisión, su salvación. Hermanos, qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Es muy diferente. Es santo, es decir, apartado. Es muy diferente. Santo, denotando ese apartamiento de Dios, ¿verdad? De todo. Él es muy diferente a nosotros. Y gracias a Dios por eso. Qué bueno. Porque Él es muy paciente. Y en lugar de mostrar su ira ahora sobre pecadores e incluso sobre personas rebeldes como nosotros, es muy amoroso, es muy paciente y nos ha dado la perfecta solución para que en su corte seamos justificados, Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Pero Dios, en respuesta a la oración muy sentida de Moisés, muestra su bondad. Pero también su misericordia y compasión, porque ahí mismo en el verso 18 añade algo muy importante, vean ahí. Te ruego que me muestres tu gloria, en el 19, perdón, y dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, predicaré el nombre de Jehová delante de ti, esa es la idea. Pero vean lo que añade, tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Esto es extraordinario, hermanos. Porque Dios le dice a Moisés que Él mismo, Jehová mismo, predicará acerca de sí mismo. Él lo hará personalmente. Él, digamos que se pondrá en un púlpito para predicarle a Moisés acerca de su nombre, para que él pueda conocerlo a Él de manera genuina y fidedigna. Esto es muy especial, muy lindo. Que Dios es muy paciente, muy amoroso y Él desea revelarse. Él desea que le conozcamos más. Siempre está dispuesto a mostrarse más en nuestras mentes y corazones. Es como si le dijera a Moisés, Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Muy bien, toma tu silla y escucha, presta atención, porque la contemplarás en mi predicación. La vas a escuchar y vas a ser testigo mientras yo os estoy proclamando de mi carácter, de mi nombre, de mi persona. Esto es maravilloso. Hermanos, ¿quieren ver la gloria de Dios? Obsérvanla en la revelación completa de Dios. Por allá hay lugares donde algunos están bien encantados, ¿verdad? Con supuestas ahí como
alitas de ángeles, ¿verdad? Bien chistoso, ocurrencias. ¿Cómo se les ocurre tantas cosas, no es cierto? Si quieres ver la gloria de Dios, abre la palabra de Dios, el libro de Dios, porque aquí está la gloria de Dios. Es lo que le está diciendo a Moisés en su época, en su momento. ¿Quieres ver mi gloria? Escúchame predicar acerca de mi carácter. A nosotros nos dice la iglesia, ¿verdad? En esta época, ¿quieres ver mi gloria? Abre mi palabra para que veas mi carácter, me conozcas más, sepas quién soy yo y eso te haga adorarme más. Eso te haga capaz para cumplir mi propósito en tu vida. Pedro entendió muy bien que ni siquiera la transfiguración que él vio de Jesucristo, siendo testigo, ¿verdad?, de ese momento tan especial y particular, pero ni siquiera eso era más importante ni más seguro que la palabra profética más segura, a la cual dice Pedro, nosotros debemos de prestar atención como a una antorcha, porque esa palabra más segura, la palabra profética, no fue traída por voluntad humana, nos dice Pedro. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 16 al 19, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, cargados por Dios, movidos por Dios para escribir lo que Dios quiso comunicar. Y Pedro dice, mira, yo tuve esta experiencia muy linda. No te estoy hablando con fábulas, mitos, leyendas. No, yo lo vi. Es real. Pero hay algo más seguro. Porque eso se olvida. Eso incluso no se puede interpretar. Esto aquí es más seguro. Porque tú puedes ir todos los días a conocer la palabra profética más segura. Pero si somos honestos, muchas veces por los contextos ahí donde venimos, pues tenemos la tendencia a esperar alguna experiencia, alguna emoción, ¿verdad? Hasta nosotros la provocamos, ¿no? Ay, quiero llorar y pues hasta te pones a procurar llorar o a sentir algo para pensar, estoy sintiendo la gloria de Dios. Pero no es así, Dios no nos dice eso en ningún lado. Esto no debe ser así. En la Biblia, en esta época de la iglesia, hermanos, nosotros incluso somos más beneficiados que el mismo Moisés. Porque Moisés tuvo cierta revelación de Dios y nosotros tenemos toda la revelación de Dios en nuestras casas, completa, definitiva. Entonces, ¿acaso Moisés tenía la capacidad de conocer más a Dios? Ni siquiera eso, hermanos. No tenía toda la revelación de Dios que tú tienes. Y recuerden que somos llamados a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios un día nos pedirá cuentas de qué hicimos con toda su revelación, con toda su palabra. Si Moisés quería ver la gloria de Dios otra vez, parcialmente, ¿cuánto más nosotros tenemos aquí toda la revelación, hermanos, de Dios? Procura pasar tiempo en la palabra de Dios, porque Dios usa su palabra para salvar a las personas. No usa la música, no usa un evento en particular, no usa su palabra para salvar a las personas. Dios usa su palabra para santificar a sus hijos. Dios usa su palabra para instruirnos, corregirnos, disciplinarnos. Y su palabra es suficiente, es poderosa. El autor de Hebreos nos dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y exhibir la palabra de Dios es como esa es la ilustración que hace el autor de Hebreos, es como un cuchillo que te deja, digamos que en forma que no puedes defenderte de todo lo que exhibe la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. Pero eso necesitamos. La palabra de Dios. El Dios de la palabra en nuestras vidas, nuestros corazones. Pero en el caso de Moisés, Dios le dice a este creyente del antiguo pacto, yo predicaré de mí mismo y te mostraré mi gloria. Y vean ahí cómo termina el 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, te manifestaré mi gracia salvífica soberana. Vayan a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versos del 14 al 18.
Porque ahí Pablo construye sobre este hecho histórico en su argumentación de estos capítulos lindísimos del 9 al 11, pero aquí 9 del 14 al 18 construye su argumentación sobre este hecho histórico, esta gran verdad, y vean lo que dice, Romanos 9 del 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. La salvación, ¿verdad? Es la idea. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? Sino de Dios que tiene misericordia. Vean el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces cuando Dios ahí a Moisés le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente, le está diciendo, te voy a mostrar una vez más mi gracia salvífica soberana. Para que no se te olvide, para que siempre lo recuerdes, que eres salvo no por ningún mérito tuyo, sino por gracia soberana, por voluntad mía. Así como a nosotros hoy. Dios nos ha salvado por pura gracia soberana, por una decisión del Señor. Él nos salvó. Pregunta, ¿verdaderamente conoces a Dios? ¿O esto es simplemente una religión para ti? Algo bonito. ¿Realmente has conocido el carácter de Dios? ¿Realmente has creído en Jesucristo para la salvación? Si no lo has hecho, aunque estés viniendo domingo tras domingo, aunque como el mago de ayer de Hechos 8, ¿verdad? Digas cosas, te bautices y aplicación para nosotros, seas miembro, ¿verdad? Engañándonos a los pastores, ¿verdad? Pues si engañaron ahí a los apóstoles, engañándonos a los pastores, ¿verdad? Uy, no, pues si este tipo, esta mujer, pues sí, si es creyente, vamos a hacerla miembro, ¿verdad? ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Conoces realmente a Jesucristo? ¿Realmente has sido expuesto a la gracia soberana salvífica de Dios? Examina tu corazón. Examina tu vida. Si tu respuesta es sí, entonces debes de estar procurando adorar a Dios continuamente, obedientemente. Porque ese es el fruto digno de arrepentimiento, la obediencia, el celo para con Dios y para la palabra de Dios. No el celo para pecar. No el celo para abrazar tu pecado y practicarlo todos los días de tu vida o la mayor parte de los días de tu vida. Pero si tu respuesta es no, pues no. Para mí esto representa pues simplemente algo bonito o lo hago para que esté bien ahí en casa todo. Clama a Dios en esta mañana, porque hoy Él si quiere te puede salvar. Pídele, ruégale que sea Él el que te salve. Pide perdón por tus pecados. Deposita tu fe exclusiva en Jesucristo para salvación. Pero regresen ahí a Éxodo 33, porque en el verso 20 Dios establece algunas restricciones muy amorosas y protectoras para Moisés. Vean ahí el verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué cosa, hermanos? Y vivirá. Esto es imposible. ¿Que alguien pueda ver a Dios y vivir? No, esto es imposible. Qué lejos está esa idea de comprender a Dios o entender a Dios como un abuelito, ¿verdad? Como un osito ahí que lo puedes abrazar y que puedes juguetear con él. Que, ay, estoy aquí sentado conmigo. Y qué lejos está esta idea bíblica del Dios 3 veces santo. Qué lejos es lo que Él nos hace entender acerca de su carácter y de lo que somos nosotros. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver a Dios en esta tierra y vivir, esa es la idea. Nadie. Por eso, entre otras cosas, necesitamos recibir cuerpos de resurrección para poder, digamos que, soportar toda la santidad de Dios
y no caer como muertos, pulverizados. Necesitamos, es más, igualar la santidad de Dios para estar delante de Dios. Ahorita ver a Dios es imposible. Todos estaríamos muertos, porque Dios no tolera el pecado. Aunque hemos sido declarados justos en Cristo y hemos sido revestidos en Cristo, aún así es imposible. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que tuvieron una visión, digamos, parcial acerca de Dios y que sintieron mucho miedo, mucho terror. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el profeta Isaías, ahí en Isaías 6, pues no estuvo ahí bailando y danzando, ¿verdad? En la visión, no. Estuvo con mucho miedo, con mucho terror. Tenemos a Pablo cuando Dios le salva, lo mismo, ¿verdad? Quedó mudo y ciego. Impresionante. El mismo apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 1:7, todos sienten morir. Hermanos, ver al Dios trascendente y vivir, ¿en serio? Esto es imposible. Es muy triste esas ideas que yo creo que de Hollywood las han sacado, ¿verdad? Algunos, de ver a Dios como otra vez un osito ahí que puedes abrazar. No, nuestro Dios es 3 veces santo. Y si nos podemos acercar a su trono, es solamente por Cristo. Si podemos estar ahí en ese lugar tan solemne donde no hay pecado, es gracias a Cristo. Él es santo, 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 hermanos. Él es el Dios de toda gloria y de toda majestad. No lo perdamos de vista. Pablo nos recuerda ahí en 1 Timoteo 6:16 que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero regresando ahí a Éxodo 33, verso 21, Dios sigue siendo muy cuidadoso y protector con Moisés. Porque ahí le dice, vean, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Pero un simple objeto no es suficiente para proteger a Moisés. Él necesita la protección del Dios omnipotente. Él tiene que cuidarle personalmente. Porque vean lo que le añade en el 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hermanos, si podemos relacionarnos con Dios, es gracias a Cristo. Gracias a que hemos sido revestidos de Cristo. Es gracias a eso. Claro, disfrutamos tanta gracia que es bien fácil, ¿verdad? Orar, cerrar nuestros ojos y comunicarnos con Dios. Pero no se te olvide que esto era imposible sin Cristo. Y sigue siendo imposible sin Cristo. Si puedes tener una relación con Dios, disfrutar de orarle, adorarle, conocerle en su palabra, es gracias a Cristo, gracias a Él. Al Cordero de Dios que Dios mismo proveyó, ¿verdad? Así como aquí a Moisés le provee su cuidado, una piedrita, pero sobre todo su mano protectora, para que nada le pase. Termina diciendo el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Wow! ¡Qué protección!, ¿verdad? ¡Qué cuidado, qué detalle de nuestro Dios para con personas que forman parte de su pueblo! En un sentido, Dios está protegiendo a Moisés de Dios mismo. Piensa en eso. Dios está protegiendo a Moisés de Dios mismo. Hermanos, si somos salvos, somos salvados no de Satanás. Somos salvados de Dios mismo, de la ira de Dios mismo. De Él somos salvados, porque merecemos su ira si no nos arrepentimos, si no creemos en su Hijo. Vean esta gran verdad incluso aquí con Moisés. La santidad de Dios quema, pulveriza a personas que no igualan su pureza, su santidad. ¿Por qué entonces ahora podemos disfrutar de Él? ¿Por qué incluso Él puede vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu de Cristo? Gracias a Cristo, a su sangre, a su vida, muerte y su resurrección. Pero Dios le dice a Moisés, mira, no vas a ver mi rostro porque podrías morir, pero verás lo suficiente de mi gloria para vivir en santidad. Y con eso entramos al segundo punto, preparación para la gloria de Dios. Vean, ahora el capítulo 34, verso 1.
Con esto vamos a ir un poquito más rápido. El primer punto fue más extenso. Pero vean ahí el verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. ¿Qué quebraste? Qué chistoso, ¿verdad? Hasta ahí vemos la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés bien enojado va y quiebra las tablas, ¿verdad?, de la ley, algo muy preciado. Y Dios, siendo muy paciente, muy misericordioso, muy amoroso, le dice: mira, voy a volver a escribir mi ley. Prepárate otras tablas. Con esto también aprendemos que para Dios, en ese momento, su ley era de suma importancia. Así como hoy toda su palabra es muy importante para la vida espiritual de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Vean el 2. ¿Qué más tenía que hacer? Bueno, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Nuestro Dios sigue mostrando su misericordia. Y le dice: prepárate para mañana. Sube temprano para encontrarte conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Qué cita tan preciosa. Otra vez con esto aprendemos que Dios desea revelarse, desea darse a conocer, y aquel que lo busca, aquel que pide más de Él, Dios le dará más de Él. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él desea manifestar su gloria, su carácter, su naturaleza, sus atributos a quien se lo pida. Claro, en este punto al pueblo de Israel y a Moisés en su ley, a nosotros en su Biblia. No quiere en aquel momento que ni Moisés ni el pueblo de Israel se pierdan de un solo detalle de la revelación especial de Dios, la ley. Así como a nosotros. Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, piensa en esto, de vivir en esta etapa de la época de la redención, la época de la iglesia. En el antiguo pacto ni siquiera el Espíritu Santo moraba permanentemente en los creyentes, piensa en eso. Y ahora el Espíritu Santo mora permanentemente en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. Comenzando ahí y continuando, ¿verdad?, con toda la palabra de Dios, toda la revelación en nuestras manos de Dios, pues somos muy privilegiados, muy beneficiados. Y Dios no quiere que Moisés se pierda eso ni nosotros. Él desea manifestar su gloria. Y en el 3 añade algo muy interesante. Vean ahí. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. ¿Por qué? Qué curioso. ¿Por qué no suba hombre contigo? ¿Qué significa eso? ¿A qué se debe? ¿Por qué que no invite a alguien, Moisés? Hermanos, porque recuerden, la relación con Dios es personal. La relación con Dios es individual. La salvación no es grupal. No es familiar, no, la salvación es individual. Incluso la iluminación de Dios es también individual a los creyentes. La iluminación, la sabiduría que Dios da a sus hijos para conocerle más también continúa siendo individual. Aunque bueno, también pues nos beneficiamos de cómo Dios ilumina a otros y de repente ahí pues escriben libros, ¿verdad? Confesiones, etcétera. Pero la idea es que la iluminación de Dios para salvación, para santificación, para conocerle más, es individual. Aquí tenemos un principio, escucha. No puedes vivir a expensas del conocimiento de otros de acuerdo al conocimiento que tienen de Dios. No, esa no debe ser tu vida. No puedes vivir a expensas del conocimiento en base a la iluminación que Dios ha dado a otros. Te puedes beneficiar, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso simplemente para ti. Dios quiere iluminar tu corazón, que tú le conozcas, que tú entiendas quién es Él, su carácter, y vivas para su gloria. Eso es lo que Él desea para tu vida. Así que no te conformes con pues nada más estar escuchando aquí a los pastores, ¿verdad? Los domingos, miércoles, sábado, las mujeres, los varones los miércoles. Todos los días tú tienes lo que todos tenemos. La unción del Santo, nos dice Juan. Todos tenemos al Espíritu Santo, si somos creyentes, ¿verdad?
No necesitas en particular a un maestro para que te enseñe algo, no. Tienes al Espíritu Santo, si eres un hijo de Dios, para ir a la palabra de Dios y entender la palabra de Dios y afirmar como verdad la palabra de Dios. Pero vean ahora el verso 4, porque ahí vemos que Moisés fue muy obediente y este es un fruto de una persona que genuinamente ha sido salvada. Fue muy obediente y diligente con todo lo que Dios le mandó. No se perdió de nada de todo lo que Dios le dijo. Vean ahí el verso 4. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, tal y como Dios le dijo, ¿verdad? Muy diligente, muy obediente. Y luego se levantó de mañana, otra vez, muy diligente, muy obediente. Hizo lo que Dios le dijo. Y luego llevó en sus manos las 2 tablas de piedra, ¿verdad? Entonces, Moisés fue una persona obediente. ¿Por qué? Porque realmente era una persona que Dios había salvado. Eso era un fruto en su vida. Se veía, ¿verdad? Era evidente que era una persona salva. Por el contrario, si Moisés hubiera sido muy desobediente, muy descuidado, eso hubiera resultado en, pues, que otros dudaran, ¿verdad?, de su salvación. No somos Dios para definir la salvación de una persona si es genuina o no, pero lo que tenemos son los frutos, ¿verdad? ¿Cómo te ves en función al amor que dices tener a Dios y al amor que dices tener a su palabra? ¿Cómo se observa? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué decisiones tomas? ¿A qué lugares vas? Moisés alistó su vida, ¿verdad?, para obedecer a Dios. Sin duda fue un creyente genuino, porque la dirección de su vida fue la obediencia, aunque a veces pecó, ¿verdad? A veces pecó y hubo consecuencias, pero la dirección de su vida fue obediencia, y aquí la vemos muy clara. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo. Hermanos, el ideal de Dios es un conocimiento más pleno de Dios. Debe dar como resultado tu obediencia a Dios. Si estás ahí muy abocado, ¿verdad?, según tú, leyendo la palabra de Dios y simplemente llenando tu cabeza de información académica, intelectual, y no estás practicando la palabra de Dios, haz un alto en tu vida. Haz un alto. Detente. Presta atención. Examina tu corazón, tu vida. Porque en últimas, un conocimiento más profundo de Dios te debe llevar a vivir de forma más profunda conforme a la voluntad de Dios. Con esto entramos a nuestro último punto, posición en la gloria de Dios. Vean el 5. Y Jehová descendió en la nube, qué lindo, ¿verdad? Tal y como lo dijo, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, soy fiel, soy verdadero, no soy un engañador, no soy un mentiroso, soy fiel. Aquí estoy en la cita. Jehová descendió en la nube y vean ahí, estuvo allí con él. ¿Qué cosa? ¿Qué haciendo? Lo que le dijo. Voy a proclamar el nombre de Jehová delante de tus ojos, voy a hacer pasar todo muy bien, te voy a dar a conocer quién soy yo. Hermanos, Dios es fiel. Desde aquí vemos que Él cumple su palabra, ¿no es cierto? Tal y como Él lo dijo. Y cuando podemos pensar en todas las bendiciones asociadas con las promesas que Dios nos ha dicho, qué lindo, ¿verdad? Esto nos anima, nos conforta, nos levanta, nos ayuda para impulsarnos y seguir confiando en Él a pesar de pruebas, dificultades. Pero también Dios es fiel cuando ha determinado un juicio hacia pecadores no arrepentidos. También Dios es fiel cuando disciplina y ha decidido disciplinar a sus hijos por amor para corregirles. Y a veces lo hace muy duro, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos participemos de su santidad. Qué idea también tan necia de pensar que hay 2 grupos de cristianos, ¿verdad? Chafos y no chafos. ¿Qué es eso, verdad? Carnales y no carnales. O sea, pensamientos, ideas tan torcidas, tan ajenas de la voluntad de Dios. Prestemos atención en la palabra de Dios, en el verdadero significado de la palabra de Dios. Esto es crítico para tu vida espiritual.
Hermanos, si prestamos atención en el trabajo, ¿verdad? Somos muy diligentes haciendo las cosas en el trabajo, en la escuela, pues procuramos puro 100, ¿verdad? O bueno, que eso quiero pensar, los jóvenes. Pero en los trabajos somos muy diligentes, en la académico queremos pues una licenciatura, una maestría, un doctorado, queremos crecer, tener un conocimiento agudo. ¿Cuánto más no debe ser esto en la palabra de Dios? Pero Jehová descendió en la nube y estuvo proclamando su nombre a Moisés. Qué lindo. Y pensamos en esta escena y pues nos ideamos muchas cosas, ¿verdad? En nuestra mente vuela la imaginación. Y quizá alguno de nosotros hasta en cierto sentido envidiamos estar ahí, ser Moisés. Pero recuerden, somos más privilegiados que Moisés. Somos más privilegiados que él, porque el Espíritu Santo mora en nosotros de manera permanente. Tenemos toda la revelación de Dios. Y la única diferencia es que Moisés escuchó a Jehová predicar con voz audible, pero nosotros escuchamos su predicación aquí cada vez que abrimos su palabra, la estudiamos, la meditamos. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Espero que esto te anime a ir más seguido a la palabra, a escuchar cómo Dios predica de su nombre para que le conozcas. Imagina la escena ahí con Moisés, el Dios 3 veces santo, el Dios de gloria, el Dios de majestad, el Dios inmanente y trascendente, bajando para relacionarse de manera personal, íntima, por un momento con Moisés. ¡Qué bella experiencia! Pero otra vez, nosotros tenemos dentro de nosotros a Dios. No está ni siquiera afuera como lo tuvo Moisés, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Su palabra está aquí. ¡Qué privilegio, qué gozo, qué bendición! Inmejorable, insuperable. Algo bonito lo de Moisés, sí. Pero también nosotros podemos decir, gracias Señor. Gracias porque te has revelado, porque vives en mí. Me has dejado toda tu palabra. Ayúdame a no tener mi tesoro en nadie más y nada más sino en ti y en tu palabra. Hermanos, Dios sigue estando listo para revelarse. Y ya lo ha hecho. No necesitamos buscar su revelación, aquí está, ¿verdad? Pero Él está listo para iluminarnos, para que le conozcamos en toda su Biblia. ¿Estamos listos para conocerlo más? ¿Estamos dispuestos a agendar unos minutos en nuestro día, en la semana, para comunicarnos con Él, para que Él nos hable por medio de su palabra? ¿Estamos preparados como Moisés? ¿O estamos ignorando y rechazando esta gran bendición inmejorable? Pero vean la gran predicación de Jehová acerca de Jehová. Verso 6. Es el mejor sermón, ¿verdad?, que en la tierra se ha dado, además de los de Cristo, ¿verdad? Este sermón impresionante. Es como, pensando en una ilustración, es Jehová haciendo exégesis de Jehová. Jehová interpretando a Jehová, el carácter de Jehová. Vean ahí, verso 6. Dios comienza a ofrecer su sermón. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, predicó, habló: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Qué es eso? El carácter de Dios, hermanos, los atributos de Dios, la persona de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Conócelo más. Profundiza en la lectura de su palabra. Es lo que predica Moisés. Proclama acerca de él. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Claro, también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bellísimo. Hermanos,
Tenemos la palabra de Dios para conocer el carácter de Dios. Y esto lo hemos visto desde Génesis, ¿verdad? Hemos estado estudiando Génesis capítulo 1, 11 sermones ahí en el capítulo 1, y desde ahí viendo el carácter de Dios. Y en Lucas hemos estado viendo la revelación plena de Dios en la verdadera imagen de Jesucristo. Ahí está toda la revelación de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser el resultado de ser expuestos a la palabra de Dios, al carácter de Dios? ¿Cuál debe ser el resultado de ser expuesto a una predicación fiel? ¿Cuál debe ser el resultado de ser expuesto a la iluminación de Dios en tu corazón? ¿Cuál debería ser? Es la pregunta. ¿Cuál debería ser? Pues la misma que hubo en Moisés. Vean el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ese es el resultado de una persona que forma parte del pueblo de Dios, que conoce más a Dios, cada vez que lo conoce más, cada vez que conoce más, por ejemplo, acerca de su bondad, acerca de su paciencia, acerca de su aceidad, acerca de su inmanencia, de su trascendencia, acerca de todos sus atributos incomunicables y comunicables, acerca de su omnipotencia, acerca de su omnipresencia, pero también acerca de su amor, de su bondad, de todo su bien. El resultado es, para todo hijo de Dios, adoración. Bajar la cabeza y adorar. Y adoración, ustedes lo saben, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2, no nada más es cantar. Adoración es vivir acorde al carácter de Dios. Pablo nos dice ahí en Efesios 4, andad dignamente de la vocación. Esa debe ser nuestra respuesta. Y quiera Dios que así lo sea. Oremos.